Parece que ahora sí lo estamos logrando. Muy bien. Ahora sí veo mi compu. Está apagado. A ver si ahí, ok, ahí no tenemos feedback, muchas gracias. Y perfecto, ahí veo a Aníbal y a Sergio. Voy a encender mi cámara, de manera tal vez hasta la puedo ubicar. De manera que nos vean a los dos, si no yo hago movimiento de cámara acá. Ok. Muy bien, creo que ahora sí estamos. Buenos días, muchas gracias de nuevo Sergio, Ileana y Aníbal por acompañarnos acá después de este pequeño ajuste o desajuste técnico, no sé cómo decirlo. Antes se decía yo soy yo y mis circunstancias, ahora se dice yo soy yo y mi tecnología, ¿no? Hay que hacer esos ajustes en este mundo contemporáneo. Ya lo tenemos. Voy a presentar muy brevemente, ya lo hizo Emma, pero creo que podríamos ofrecer un poco más de información en relación con los perfiles de Ileana, Aníbal y Sergio. Entonces lo voy a hacer muy brevemente. Ileana Boschini es licenciada en Geología de la Universidad de Costa Rica y cuenta con una maestría en Sismología de la Universidad de Bergen en Noruega. Además cuenta con una maestría en Liderazgo y Gerencia Ambiental de la Universidad para la Cooperación Internacional. En el año 2012 obtuvo el reconocimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología como Científica del Año por su aporte al desarrollo científico-tecnológico nacional. También en 2012 recibió el Premio Geológico Nacional que otorga el Colegio de Geólogos de Costa Rica. Fue además directora general de Geología y Minas en el Ministerio de Ambiente y Energía y entre 2015 y 2023 entre 2015 y 2023, por lo que sus funciones dentro del gobierno la familiarizaron con aspectos ambientales de Cruzitas y esa es una de las razones por las que nos acompaña esta mañana. Aníbal Díaz, por otra parte, es biólogo peruano y máster en Ciencias Ambientales y Recursos Marinos. Es socio de la empresa ERM y consultor internacional en minería y biodiversidad y experto en mitigación de riesgos ambientales. Ha trabajado en más de 100 proyectos en América Latina y el Caribe, en los sectores de minería, petróleo y gas, en colaboración con firmas de ingeniería de primer nivel. Cuenta con una amplia experiencia resolviendo problemas relacionados con el agua y la biodiversidad en escenarios complejos. Esa experiencia incluye auditoría técnica, debida diligencia en fusiones y adquisiciones, permisos, financiamiento de proyectos, siguiendo mejores prácticas internacionales, planes de gestión ambiental y social, diseño de redes de monitoreo y estrategias de participación. Sergio Rivera, por otra parte, es geólogo costarricense con más de 30 años de experiencia como científico ambiental en América Latina y Estados Unidos. Actualmente se desempeña como responsable de cumplimiento ambiental global de Reckitt, una empresa de manufactura con presencia mundial. Ha participado como gerente de proyecto o líder técnico en proyectos de exploración minera y petrolera en Costa Rica, México, Argentina, Nicaragua, Guatemala, Perú y Estados Unidos. Ha aplicado mejores prácticas internacionales a proyectos mineros y ha brindado asistencia técnica a varias organizaciones en el diseño e implementación de sistemas de gestión ambiental, así como en planes de cierre, programas de restauración de ríos, evaluación de impactos y riesgos, investigación de suelos y aguas subterráneas en sitios abandonados y control de erosión. Además, trabajó en Cruzitas durante 5 años en labores de exploración y control ambiental. Así que les doy de nuevo la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana. Tenemos unas preguntas, como comentaba Emma, que les hicimos llegar previamente a cada una de las mesas y que me gustaría leer muy brevemente. Además tenemos un tiempo estimado para cada respuesta, para cada uno de los participantes
de 5 minutos. Así que si están de acuerdo, yo les puedo hacer una pequeña señal, podría ser un papelito como este, por ejemplo, ¿verdad?, que nos dice que más o menos podemos ir cerrando las ideas. La primera pregunta que tenemos prevista para esta mesa es: ¿cuál es el contexto ambiental en relación con la posibilidad de impulsar la minería industrial en Cruzitas? Y le paso la palabra a Ileana para que nos pueda proponer o hacer llegar su respuesta. Con este puede ser, yo creo. Buenos días, agradezco mucho la oportunidad de estar en esta actividad. A lo largo de los años siempre he visto la necesidad de realmente sentarnos a dialogar objetivamente, sin sesgos ideológicos o posiciones extremas sobre lo que pensamos sobre la minería. Quisiera empezar por decir que los yacimientos minerales metálicos tienen un origen magmático. Eso depende también de la situación tectónica del contexto, donde, por ejemplo, en Costa Rica tenemos una placa que se subduce bajo la otra y eso nos produce los volcanes que actualmente conocemos. Pues hace muchos millones de años sucedía lo mismo, teníamos actividad volcánica en lo que hoy es el territorio costarricense, y eso produjo yacimientos minerales metálicos. El magma, cuando se produce a mucha profundidad, tiende a subir, y tiende a subir a lo largo de fracturas y los canales que se le faciliten para subir buscando la superficie. Cuando el magma no llega a la superficie, se enfría, se solidifica dentro de la corteza y produce muchos fluidos, y esos fluidos que son residuales van formando o depositando diferentes elementos químicos. Muchos de ellos son elementos metálicos como el oro, la plata, zinc, cobre, etc. Entonces, un yacimiento metálico sucede porque ya la naturaleza lo tiene ahí. No es como otras actividades, por ejemplo, que usted quiere desarrollar un proyecto agropecuario, usted hace un estudio de impacto ambiental y dice, no, aquí no lo puede desarrollar, busque otro lugar, se puede trasladar a otro lugar a desarrollar el proyecto agropecuario. Pero un proyecto minero no lo puede trasladar porque ahí existe desde hace mucho tiempo. Entonces, ese es un principio básico. Luego, en Cruzitas tenemos la situación de que, bueno, eso se solidificó a profundidad. Luego, por procesos erosivos, los depósitos de oro han llegado a la superficie o afloran en superficie, y la misma erosión ha hecho que de los cerros donde existen las mineralizaciones principales haya depósito hacia las zonas de depresión topográfica, y ahí es donde se ha depositado material suelto, aluvional, decimos nosotros, o aluvial, que ha sido también parte de la explotación de los mineros ilegales. Entonces, como mencionaba Emma hace unos minutos, en Cruzitas la caracterización del yacimiento ha sido que hay 3 capas principales: la saprolita, que es esa zona alterada de la superficie, la roca dura abajo, y toda una zona intermedia, que es una mezcla de saprolita y roca dura. Entonces, los ilegales han explotado la parte que está en las depresiones y la parte de la saprolita. Ileana, perdón, aprovecho esta pausa para comentarte que tenemos un problema técnico y perdimos la conexión de internet, así que las 2 personas que estaban participando a través de Zoom se nos desconectaron momentáneamente. Estamos un momento esperando a ver si lo solucionamos, pero entonces te pido que hagamos por favor una pausa. Claro. Gracias, para conectarlos de nuevo. Ahí, esto fue en el 94. De para abajo. De momento solo Sergio.
Hola, hola, regresamos. Hola, hola Sergio, sí, te vemos y te escuchamos. Vamos a ver si Aníbal también logra conectarse de nuevo. Aníbal está Hola, conectado. estoy acá. Ah, perfecto, Aníbal. Muy bien. No te vemos, pero te escuchamos. De acuerdo, entonces podemos continuar. Yo no tengo acá en mi computadora, pero en realidad tal vez si hay problemas con la red, va a ser mejor que yo no me conecte, que solamente lo hagamos a través de la otra conexión. Creo que va a ser mejor. Así que yo me voy a desconectar de acá y la cobertura la hacemos a través de la otra señal y las cámaras. Si me confirma Aníbal que está por ahí, pues continuamos. Sí, acá estoy. Ok, perfecto. Muy bien, ahora sí, te veo Aníbal. Muchas gracias. Adelante, Ileana. Disculpas. Gracias. Bueno, en mi vida anterior yo era sismóloga y cuando entré a la Dirección de Geología y Minas fue en octubre de 2015. En aquellos momentos no sabíamos, no teníamos conocimiento de que hubiera una invasión de extractores ilegales. Las primeras noticias que nosotros recibimos en la Dirección de Geología y Minas fue en marzo de 2017, cuando hubo una denuncia en la Fiscalía de parte del administrador de Finca Vigoyet, y a partir de ahí empezamos a dar seguimiento. El pico máximo que se logró, que nosotros detectamos de personas extrayendo fue en octubre de 2017, y creo que en noviembre de 2017 hubo una gran actividad policial en la zona que resultó en la expulsión de mucha gente, pero obviamente nunca se llegó a expulsar a todos. En febrero de 2018 se habían invadido 10 hectáreas, en diciembre de 2018 45 hectáreas y en febrero de 2020 52 hectáreas. El pico de oro, el pico de oreros en 2017 era de 4.500 personas. En la Dirección de Geología y Minas se estimó que se habían extraído entre marzo de 2017 y diciembre de 2018 149.000 onzas Troy para un costo total o un precio estimado de 197 millones de dólares, utilizando un precio de la onza Troy de $1.320. El oro ahí en esa época lo extraían con mercurio, comprobado que se usaba mercurio, pero el mercurio es un metal que se va agotando conforme se va usando en la extracción del oro. Entonces, se estima que si el oro tenía una proporción de 1 a 3, se recupera un 50%, y eso nos da que con el oro que se calculó que se extraía, andaba en el orden de un uso de mercurio de casi 28 toneladas. Si se usó un mercurio de menor calidad, se pudo haber utilizado 55 toneladas de mercurio en esa época, marzo 17, diciembre 18. En aquel momento, cuando estaba Industrias Infinito, había calculado que había 1.6 millones de onzas Troy, pero la revisión de reservas del 2008 estimó 2,5 millones de onzas Troy más o menos. ¿Cuánto vale el yacimiento? Eso depende del momento en que se hagan los cálculos. Ahí hay reservas, se sabe que hay reservas, pero cuánto representa en dinero depende del estado del yacimiento, de las tecnologías que se van a usar para la extracción y del precio momentáneo del oro. Voy a quedar aquí por el momento. Muchísimas gracias y perdón por la señal así insistente. Si no, luego recuperamos un poco, retomamos el tema en la próxima intervención. Le pasamos entonces la palabra a Sergio y repito la pregunta: ¿cuál es el contexto ambiental en relación con la posibilidad de impulsar la minería industrial en Cruzitas? Bienvenido, Sergio, muchas gracias por estar acá con nosotros.
Gracias, Jürgen. Gracias al resto de los presentes, al panel. Quiero empezar agradeciendo a Futuris por su invitación y a la Academia Nacional de Ciencias por el patrocinio. Em, para comenzar la presentación rápidamente, quisiera enumerar 3 condiciones que para mí son indispensables si queremos pensar en una explotación industrial en Cruzitas. La primera de estas condiciones es que la empresa, que debe tener una amplia experiencia, una empresa que vaya a explotar, eh, no sé si estamos al aire todavía, me parece que nos volvimos a desconectar. Hola, Sí, Sergio. Sí, sí, creo que sí. estamos, Y había un eco además, creo. estamos Sí. al aire. Aquí te vemos y te escuchamos sin problema. Ah, perfecto, disculpas. Voy a seguir entonces. Adelante. La primera de las condiciones es que la empresa que vaya hipotéticamente a trabajar en Cruzitas tiene que tener una muy amplia experiencia en explotación de minerales en ambientes tropicales. Y yo trabajé 5 años en Cruzitas, yo sé lo que llueve en Cruzitas, yo sé lo que es la erosión de suelos en Cruzitas. Es realmente un caso muy interesante y es algo que hay que tomar muy, muy en cuenta a la hora de trabajar en la zona. A Cruzitas no se puede ir a aprender, tiene que ser una empresa que ya sepa. La segunda es que tenga los recursos disponibles para hacer frente a cualquier emergencia, cualquier imprevisto. En el caso de una emergencia, en el caso de un accidente, un incidente ambiental, la empresa no puede eh, declararse en quiebra. La empresa no puede decir, bueno, deme tiempo para hacer un arreglo. No, la empresa tiene que tener fondos. En el estado de Costa Rica, en la legislación actual, hay un tema que se llama el fondo de garantía. Sin embargo, en mi experiencia, este fondo de garantía es muy, muy limitado y es muy pequeño. No da abasto para cualquier tema importante. La tercera, quizás la más importante de las condiciones para pensar en una explotación industrial, es que el Estado tenga la capacidad de fiscalizar y velar por el cumplimiento de los compromisos de protección ambiental y otros compromisos. Para darle un poquito de color a estas condiciones, me gustaría hacer ver la importancia del contexto técnico minero. Es cierto que, como ya Ileana muy bien lo dijo, y en otras oportunidades, creo que Emma también, y Alejandro Arauz también lo dijo, hay oro en Cruzitas, hay bastante oro en Cruzitas. Sin embargo, hay que ver que una explotación industrial necesita hacer una estimación de reservas, una nueva estimación de reservas. Las estimaciones de reservas fueron calculadas hace 25 años con métodos adecuados en aquella época. Sin embargo, 25 años son 25 años y hoy en día las cosas cambian. El precio del oro también estaba muy bajo. Hoy en día está cercano a los $2.500 por onza y eso hace que las reservas disponibles, la cantidad de oro que es económicamente extraíble, aumente también. Eh, Otra cosa importante Un, es un minuto, la... Sergio, perdón, te interrumpo porque sé sí, que no nos vemos, así que te lo digo por esta perfecto. vía. Gracias. Otra cosa muy importante es el tema de la inversión. ¿Cuánto cuesta, cuánto le cuesta a una empresa eh, hacer una mina? En las épocas de Placer Dome en el año 1998 hablaba de $400 millones de capital de inversión. Hay que hacer electricidad, hay que llevar electricidad, hay que arreglar caminos, puentes, hay que meter maquinaria, equipo. Y estos son millones de dólares que una empresa tiene que meter antes de empezar a producir. Lo voy a dejar ahí también, el tema de los impactos ambientales, drenaje ácido, cantidades significativas de erosión de suelos y de manejo de aguas con alta concentración de sedimentos y por supuesto el actual existente e ineludible contaminación en el suelo y en las aguas con mercurio. Podemos a
continuar con la conversación, pero por respeto al tema del tiempo, lo voy a dejar aquí. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Adelante, Aníbal, te escuchamos. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos muy bien. Gracias por conectarte, Perfecto. por estar acá con nosotros. No, gracias por invitarme. En realidad, un poco siguiendo con esta conversación, tenemos que hacer, digamos, un caso económico, ¿no? En el caso de que quisiéramos atraer, como dice Sergio, una empresa de nivel mundial, ¿no? Que es lo que aspiraríamos, digamos, para hacer viable este caso de negocio, ¿no? Tenemos que tener claro que cualquier empresa que quiera, digamos, comprarse este proyecto, este pleito, tiene que conocer muy bien cuáles son las condiciones con las cuales se está recibiendo al día de hoy, 2024, ese proyecto. Y eso vale decir las condiciones ambientales generales, el tema de estimación de reservas, lógicamente, para que luego pueda hacer un cálculo digamos, del negocio y de la inversión que tiene que realizar para desarrollar el proyecto. Ahora, hay algunos pros, digamos, eh, de atraer a una empresa al proyecto, a un proyecto de este tipo. Uno, porque ya hay alguna experiencia sobre reprocesamiento de, por ejemplo, material que ya está en la superficie, eh, que podría hacer una, entre comillas, remediación de suelos. Acuérdense que la forma en que se está explotando en este momento es artesanal. Probablemente no la extracción de oro o las leyes de oro que puedan existir en el sitio eh, son superiores y no se está extrayendo de repente con la eficiencia debida. Y por lo tanto hay empresas que tienen la tecnología como para extraer el máximo provecho de esta primera capa geológica que mencionó Enma, ¿no? Entonces yo pienso que ahí hay una posibilidad, una oportunidad, digamos, de que algún interesado pueda reprocesar lo que ya está, digamos, en superficie, el mineral que ya está ahí, digamos, una forma fresco. Em, y sobre el tema de atracción de un jugador de este nivel, digamos que estamos pensando en traer a un jugador, la otra gran ventaja, y que lo mencionó Sergio, es de que en vez de tener 5.000 o 4.000 mineros que fiscalizar, vamos a tener una sola empresa. Y eso es una gran ventaja, porque vamos a tener, digamos, que las capacidades de fiscalización ambiental de alguna forma concentradas en una empresa que es legal, que tiene una razón social, que tiene un domicilio, que de alguna forma es ubicable y que por lo tanto puede asumir esas obligaciones, ¿no? La otra cosa que yo pienso que deberíamos solicitar a una empresa de este nivel es que se adhiera a las mejores prácticas internacionales. Y cuando hablamos de oro, las mejores prácticas internacionales están recogidas en lo que es el Código del Cianuro. Em, de repente esto se desarrolló en algunos años donde la empresa de repente no lo tenía tan claro, pero ahora existe lo que es el código del cianuro. O sea, el manejo de todas las empresas de oro de clase mundial, la mayoría, por no decir la totalidad, se adhiere a este código. ¿Y cuál es la idea de este código? Es que manejar todas las facilidades que entren en contacto con el cianuro, pues cumplan unos requerimientos de gestión altísimos, ¿no? Y, además, yo soy auditor del código del cianuro de muchas minas y como dice Sergio, el tema de una minería en regiones tropicales es muy diferente, ¿no? Tenemos que manejar 3, 4 metros de agua de lluvia al año que va escurriendo por el área y lógicamente el manejo de este producto tiene que ser con la mayor responsabilidad y lógicamente con las mejores prácticas, ¿no? Em, es mucho mejor el cianuro de alguna forma, si tenemos que elegir entre cianuro y mercurio, que es lo que se usa ahora, porque el mercurio tiene una ruta bioquímica que va directamente al medio ambiente y a las especies que viven ahí, va al agua subterránea, va a la biodiversidad, etcétera. Y en el caso del cianuro, de alguna forma, el rompimiento de la molécula es un poquito más rápido y por lo tanto tiene un efecto letal, sí, pero hay formas de manejar el cianuro, hay toda una práctica y hay una gestión ya aprendida para esto, ¿no? Entonces, en el caso del mercurio, se metila y va entrando en las cadenas alimenticias. Del país de donde yo vengo, en Perú, ahora tenemos un gran problema con minería artesanal
que está prácticamente llenando de mercurio incluso hasta los recursos pesqueros de la cuenca amazónica, ¿no? Y ese es un gran problema. Eso se va bioacumulando y va llegando a las cadenas más altas de la cadena alimenticia y lógicamente ahí es muy difícil de manejar, ¿no? Entonces estamos ante un problema serio. Un minuto, Aníbal. Sí, estamos ante un problema serio que pienso que se puede atajar. Pienso que la ventaja de tener un operador que se haga cargo de esto es que uno, digamos, la descontaminación potencial del territorio podría estar asegurada en esta operación. Segundo, que se adhiera a unas mejores prácticas internacionales. Y tercero, tenemos que ayudar a crear algún tipo de caso de negocio, ¿no? Y también pensar en la gente que está ahí en este momento, ¿no? La gente probablemente, si ya no va a acceder a ese territorio y ya tiene las habilidades para extraer el oro, se va a mover a otra zona. Y entonces eso es como que vamos a estar arrimando el problema al costado, ¿no? Tenemos que pensar también en una solución a las personas que están realizando esta actividad ahora. Lo dejo por ahí. Muy bien, muchas gracias. Pasamos ahora a una ronda de preguntas asociada a la posibilidad de impulsar la minería artesanal en Cruzitas, comenzando por Ileana. Bueno, voy a abarcar las dos porque en la anterior intervención no pude. Para empezar, tenemos que tener legislación de calidad, que haya un marco regulatorio fácil de aplicar y que dé seguridad jurídica a los actores. Ya lo mencionó Sergio, creo que fue, instituciones nacionales fuertes, que realicen bien los análisis previos para el trámite de concesiones y que den un excelente seguimiento a los proyectos mineros, siempre buscando el máximo interés nacional. Yo cuando intervenía en la Asamblea Legislativa, cuando estaba en la dirección, siempre les dije, si quieren volver a traer la minería metálica, no puede ser con la Dirección de Geología y Minas actual. Y entonces, el fortalecimiento de las instituciones es vital. Se debe establecer una estructura de costos de los proyectos mineros que permitan determinar tasas de canon minero e impuestos que beneficien al país, que atraigan empresas que inviertan capital y que tomen los riesgos de la industria. Y ya lo han mencionado los compañeros, con un perfil de empresa serio y reconocido prestigio internacional. Un modelo que defina claramente la participación del Estado, las empresas y también la minería artesanal. Si se va a permitir de forma paralela algún desarrollo artesanal, debería haber un establecimiento de plantas de beneficio que pague precios justos a la minería artesanal con el fin de eliminar la minería ilegal. Yo visualizo que se pueda permitir la extracción, pero no el procesamiento a la minería artesanal. El mismo Colegio de Ingenieros Químicos ya ha mencionado la necesidad de que haya profesionales a cargo de las plantas de cianuración. Debe haber un enfoque de desarrollo sostenible en la discusión sobre los recursos fiscales y la inversión en planes a corto y largo plazo. Yo he mencionado muchas veces, a mí me encantaría ver que de parte de las ganancias que eventualmente generaría la minería, se pueda reforzar los sistemas de pensión de la Caja Costarricense de Seguro Social. Todos, no solo el no contributivo, sino todos. Establecer rutas productivas que garanticen la trazabilidad del metal y la comercialización transparente. Fortalecer la investigación geológica en el territorio nacional para definir políticas públicas sobre aprovechamiento de los recursos mineros, turísticos, recursos hídricos y energéticos, así como el ordenamiento territorial y la mitigación de las amenazas de origen geológico y hidrometeorológico. Por eso se necesita convertir la Dirección de Geología y Minas en el Servicio Geológico de Costa Rica. A lo largo de los años hemos visto muy diversos proyectos de ley que quieren permitir la extracción del oro solo en San Carlos, solo en el cantón de Cutris, etc. Vean, la ley 8904, que es una ley muy mal hecha, que trae más problemas su aplicación que los beneficios que le haya podido traer al país,
y que alguna gente habla de su derogación, en realidad los proyectos de ley deben modificar el Código de Minería o proponer un Código de Minería nuevo, pero debe de quedar muy claro qué se deroga de la legislación actual, porque no se puede decir derogamos la ley 8904 porque ya hay cosas que han avanzado, hay cooperativas en Avangares, que es una forma de asociación que no es natural en ese cantón, pero bueno, existen. O sea, hay cosas que ya están establecidas en el marco legal actual que cualquier cambio en la legislación tiene que considerar. También se debe establecer una estructura de costos del proyecto minero. Nosotros hemos estimado, y creo que es en general, se estima que el costo de inversión, es que cuando hablamos de que puede haber 900, 1000, 2000 millones de dólares en el yacimiento, es que primero no lo sabemos, pero además se debe considerar que esa no va a ser la ganancia. La empresa, el país o quien vaya a extraer ese mineral tiene que hacer una inversión, y esa inversión, salarios, maquinarias, etcétera, es de alrededor del 65% del capital que se requiere para desarrollar el proyecto minero. Entonces, no hay que pensar tan libremente de que todo lo que hay ahí va a ser ganancia, sino que también requiere inversión. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Ileana, le pasamos la palabra a Sergio. Parece que Sergio se nos desconectó momentáneamente. Está en mute, no te escuchamos, Sergio. No, es el clásico mute. Claro. Gracias. Ahora sí te escuchamos y te vemos. Adelante. Gracias. La minería artesanal se entiende usualmente que es una actividad sin planificación ni controles, lo cual no siempre es cierto, ¿verdad? Pero estas características serían las que actualmente están sucediendo en Cruzitas. No hay planificación, no hay controles de ningún tipo. Pero hay casos donde la minería artesanal está un poco mejor organizada y cuenta con cierto tipo de planificación. En Costa Rica, por ejemplo, en Avangares, como lo mencionó Diana, y en Nicaragua hay un caso, por lo menos uno que conozco yo, que es interesante, donde la minería artesanal y la industrial se conllevan en el mismo sitio. Es un poco complicado y ahí se requiere de muchísima fiscalización de parte del Estado, pero es posible. Para entendernos mejor, voy a definir que la minería artesanal de la que estamos hablando es aquella llevada a cabo de forma planificada por pequeñas organizaciones, cooperativas, etcétera, que utilizan métodos de extracción manual o mecanizada de pequeña escala. Este tipo de actividad, que suena idílica en el papel, ¿verdad? Es sumamente difícil de implementar. Debido a su alta toxicidad, vamos a eliminar el uso del cianuro de este tema, porque, perdón, el uso del mercurio, debido a una alta toxicidad, no debería ser permitido en la zona. Ya tenemos suficientes problemas con el mercurio actual que existe en el suelo. Por otro lado, y debido a su costo y dificultad de uso, como lo expuso Aníbal, el cianuro, como agente para obtener el oro, está limitado a la actividad industrial. Las personas, los coligalleros, como se les llama, no deben utilizar cianuro. Eso es una receta mortal. Esto limitaría la minería artesanal a una extracción basada en técnicas gravimétricas que requieren mucha agua y generan grandes cantidades de sedimentos en los ríos y quebradas, y la cantidad de oro explotable es insuficiente. Existe una tercera opción que es una combinación, una extracción artesanal y un procesamiento industrial de oro. Esta alternativa mixta, como ha sido denunciada, como lo vimos al principio cuando Emma lo mencionó, podría ser una alternativa. Hay que modificar el marco legal, etcétera, etcétera, pero sería interesante ver de qué manera se puede llevar a cabo esto. En Cruzitas no hay un bosque primario,
prácticamente todo es un bosque secundario, pero la afectación de una explotación artesanal habría que limitarla a los terrenos donde hay potrero actualmente. Se han visto manifestaciones de mineralización en estas regiones de potrero, no en los cerros, donde está la roca sólida, la roca dura, donde hay mineralización muy grande, y se protege la extensión del bosque secundario de esta manera. También habría que ejercer un control muy grande sobre la erosión y el manejo de sedimentos, así como el manejo de maquinaria, combustibles y otras sustancias que pudieran dar una afectación a las aguas superficiales. De la misma manera que en una actividad industrial, la fiscalización de parte de las instituciones del Estado tendría que ser permanente y muy intensa. Algo que creo que Iliana lo menciona y en eso estamos de acuerdo, y sobre todo ella con su experiencia amplia, es algo en lo que el Estado actualmente no está capacitado. Sin embargo, la alta calidad de los profesionales que existen en el país sería una cuestión de mejorar la legislación y darles las herramientas a ellos para que puedan llevar a cabo estas fiscalizaciones. Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias. Escuchamos a Aníbal. Sí, bueno, en realidad yo vengo con quizás una visión un poquito más pesimista respecto a la minería artesanal, dado que vengo de un país donde hay más o menos unos 200 o 300.000 calculados mineros artesanales. Y lógicamente la primera reacción siempre es tener una visión un poco paternalista digamos, de este tipo de actividad, ¿no? Em, Suena como casi como agricultura orgánica, ¿no? Pero en realidad es una actividad que genera mucho dinero, que genera incluso una economía subrepticia, una economía incluso, llámese ilegal, con todas las conexiones que una economía así puede generar. El oro atrae malas prácticas, atrae asentamientos sin planificación, atrae delincuencia, atrae prostitución, atrae una serie de cosas cuando no está bien manejado, ni está bien planificado. Em, Dicho esto, digamos, digamos, estos antecedentes, prácticamente lo que cuando he escuchado la introducción de Cruzitas, me ha venido un déjà vu de algunas otras sectores de Latinoamérica donde esta cosa se ha repetido casi como fotocopiado, ¿no? O sea, tenemos el caso, por ejemplo, de Tambo Grande en el norte del Perú, donde hubo una mina que trató de desarrollar un proyecto, hubo una oposición, el mineral está ahí y la gente comenzó a ingresar a las concesiones y comenzó a usar mercurio, etc. Eso pasó en Perú, ha pasado, lo he visto también en Bolivia, lo he visto en otros sitios de Latinoamérica, y es un patrón. El patrón, además que comienza a generar una economía, acuérdense que no solamente es la persona que está sacando el mineral, pero los que procesan, los que comercializan y que son los que se llevan de repente la parte del león de este procedimiento, y que incluso en el caso de Perú comienzan a poner políticos dentro del sistema, de congresistas, tienen un poder político muy fuerte. Entonces, no es una fuerza que uno pueda considerarla una fuerza, o que estamos lidiando con una situación, em, digamos, de pequeño productor. Es un problema que va a ir un poquito más allá si es que dejamos que esto crezca, ¿no? Em, Sin embargo, yo pienso que Costa Rica podría acometer una situación un poco mixta, escuchando a Sergio esto de que sean extractores, pero no hagan el beneficio del mineral, podría ser una alternativa, porque al final del día vamos a tener que lidiar con estas personas. Las personas van a estar ahí. Si estas personas no pueden acceder a estos terrenos donde está la mineralización, van a buscar otros sitios. Y es mejor tenerlos de alguna forma dentro de un marco jurídico, un marco legal, ¿no? Pero quizás eso lo dejo para una discusión más social o legal. Muy bien, muchas gracias, Aníbal. Abrimos una última ronda de comentarios en relación con la posibilidad de impedir el desarrollo de cualquier actividad minera en Cruzitas, comenzando con Iliana, como hemos hecho hasta ahora.
Ay, perdón, es la alarma de mis pastillas. Gracias. Nosotros hemos visualizado desde que se empezó a hablar de esta invasión, desde el 2018, como Dirección de Geología y Minas, presentamos un informito como de 10 páginas, muy simple, donde presentábamos 3 escenarios. Uno era no hacer nada, seguir como estamos. El otro, y con el desastre ambiental que se ha generado ahí. El otro es, hay 2 posibilidades, ¿verdad? O extraer el oro o no extraer el oro. Si la idea es no extraer el oro y como se oyen ideas, generar algún proyecto de desarrollo en la zona, bueno, es una zona de alteración hidrotermal donde el uso del terreno es muy limitado por la condición ya natural. Entonces, da muy poco espacio para el uso de la tierra. Y además requiere que tengamos vigilancia permanente, porque es que el yacimiento es una tentación permanente. Entonces, la otra opción es extraer el oro. Y aquí puede ser por medio de concesión privada o que sea el Estado el que extraiga. Si es concesión privada, hay varias opciones. Una empresa transnacional, como ya hemos hablado, que tiene su implicación a nivel político, a nivel nacional, que es una empresa grande. Por medio de una empresa costarricense, ¿existe? Yo creo que no. Por medio de una cooperativa, y la experiencia de Bangares no da muchas esperanzas. El Estado por medio de un desarrollo minero modelo, el Estado por sí mismo, como se mencionó antes, hay personas capacitadas en el país, pero se requiere crear estructuras, lo que hablábamos del fortalecimiento institucional, pero además no solo es fortalecimiento institucional, es que también es el modelo de desarrollo que hay que repensarlo, porque si vamos a generar estos recursos, no podemos caer en esa borrachera de abundancia de recursos y que los invirtamos mal. Por medio de una alianza público-privada, donde el Estado mantenga el control y que se asocia con una empresa privada que solventa las falencias estructurales del Estado como empresario, o asocio con otro Estado, es menos viable, asocio con otro Estado que tenga empresa minera estatal. Esas son diferentes opciones. Como mencionábamos antes, se requiere, en cualquier caso, una modificación de ley, que ya entrarán los compañeros de la mesa legal a ver el tema. Hay que comprar la finca, sea quien sea. Ninguna empresa minera invierte en una finca que no es propia, o sea, para hacer un desarrollo grande hay que comprarla. Hay que tener un capital inicial. Tiene que haber una excelente comunicación de actores para generar confianza. Y el proyecto debe garantizar un adecuado financiamiento para el desarrollo local. Si nosotros continuamos con la minería ilegal, entonces tenemos con la minería ilegal generación de empleos informales, en una extracción autorizada formales. La minería ilegal no paga impuestos, hay evasión, no se paga seguro social, no se pagan pólizas de trabajo, el uso de sustancias se usa sin control, mientras que en una autorizada se siguen normas de seguridad, como mencionaba Aníbal, con este protocolo de cianuro. El control del Estado con la minería ilegal no hay, ya lo hemos visto, mientras que en la autorizada sí hay instituciones que entran a jugar. No hay reglamento de seguridad e higiene. El reglamento de seguridad e higiene en minas es aprobado por el Ministerio de Trabajo. La minería ilegal, la venta y comercialización de los metales es de contrabando, mientras que en una autorizada
se realiza a entes legalmente autorizados. El efecto sobre la sociedad circundante, todos los problemas sociales que ya se abarcará en otra mesa también. Mientras que en la extracción autorizada hay una responsabilidad social de la empresa, genera actividades comerciales vinculadas. Se estima que la minería, por cada trabajo formal o trabajo directo, se generan 4 indirectos. La desvinculación del trabajador minero, cuando está desvinculado de su familia, produce problemas sociales también, que cuando hay un desarrollo minero que involucra la posibilidad de tener las familias cercas, algunos de estos problemas se disminuyen. En la minería ilegal hay asentamientos humanos precarios, en la minería legal hay normas higiénicas, hay circulación de sustancias prohibidas sin control en la minería ilegal, ya lo hemos visto. En la minería legal es posible, pero al tener un patrono con el cual hay que cumplir, pues las personas se autocontienen. Y bueno, ni qué mencionar de los efectos ambientales que ya se ha mencionado. Y la otra la gran diferencia es el uso del mercurio. La minería informal en Costa Rica tiene mucha experiencia en uso de mercurio, no de cianuro, mientras que las empresas mineras serias ya desecharon el uso de mercurio hace mucho tiempo y se usa cianuro y otras técnicas de recuperación. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ileana, antes, bueno, quisiera confirmar si están conectados Aníbal, perfecto, y Sergio, porque perdimos momentáneamente acá la imagen. Y antes de pasarles la palabra, quisiera recordarles a quienes nos acompañan en la sala, eliminar los sonidos de sus aparatos electrónicos, computadoras y teléfonos, por favor. Sergio, adelante, te escuchamos. Perdón, estás otra vez en mute, Sergio. Parezco un novato. Ahora sí te escuchamos, no te preocupes, adelante. Sí, en el contexto ambiental, la posibilidad de impedir el desarrollo de cualquier actividad minera en Cruzitas. Bueno, en esto voy a ser muy breve, realmente hay 4 o 5 puntos que quisiera enumerar nada más. Número 1, la carencia de recursos técnicos de parte de las instituciones del Estado, no solo la Dirección de Geología, no solo la CETENA, también tributación directa. Es indispensable que cuando una empresa minera dice he sacado 500 onzas de oro, efectivamente sean 500 onzas de oro, etc. La comprobada incapacidad del Poder Ejecutivo para eliminar la actividad ilegal. Es increíble que al día de hoy el presidente va a Cruzitas, aterriza en helicóptero, no hay un solo minero ilegal, pero él se va de Cruzitas y al día siguiente está lleno de mineros ilegales nuevamente, a pesar de la presencia policial que existe en la zona. Luego, algo que es importantísimo para mí es la falta de certeza en la cantidad del recurso mineral, que no le da confianza a un inversionista para arriesgar su capital. Cualquier empresa que cumpla las condiciones que había yo mencionado inicialmente, de amplia experiencia y de tener recursos propios, necesita invertir millones de dólares en determinar nuevamente cuánto oro hay en Cruzitas, hacer una nueva estimación de reservas, ver cuál es el capital que tiene que invertir, cuánto le va a costar hacer una planta de procesamiento, cuánto le va a costar hacer camino, cuánto le va a costar llevar la electricidad a Cruzitas. Nadie lo va a hacer a ciegas. Y esto cuesta millones de dólares y en el ambiente actual, donde es ilegal en Costa Rica hacer minería de oro a cielo abierto, ninguna empresa responsable y de reputación va a querer ir a jugarse ese chance. Las intensas condiciones ambientales de la zona que acrecientan el riesgo de impactos no planificados, hay que tenerla muy en cuenta. La alta cantidad de lluvia que cae en la zona, los suelos
etcétera, y la presencia actual de mercurio en el suelo, eh, hay que planificar sobre eso. Y no hay que olvidarse del mal ambiente social que tiene la minería. Esto hace que cualquier inversión, esto hace que cualquier eh, movimiento para legalizar una actividad vaya a enfrentar una cantidad de oposición impresionante, tal y como fue en el pasado, o quizás ahora más. Curiosamente, hacer el comercial, eh, no oigo, a pesar de estar fuera del país, pero no, aún le doy seguimiento a las noticias, no oigo los grupos de presión ambientales y sociales quejarse con la misma vehemencia que lo hacían, quejarse de la actual actividad ilegal con la vehemencia que hacían anteriormente cuando era una empresa extranjera la que estaba interesada en explotar a Crucitas. En realidad son 4 o 5 puntos muy escuetos en este momento, pero quizá después podamos ahondar sobre ellos. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Se agradece la concisión, definitivamente. Aníbal, te escuchamos. Sí, vale. Bueno, ahí en realidad yo quisiera agradecer antes de dar la opinión que voy a dar, porque estoy tratando de emitir una opinión de un país que quizás no me corresponde, ¿no? Pero el país donde yo vengo es un país que se declaró minero hace muchos años, ¿no? Y básicamente por historia, por necesidad de desarrollo, somos mineros y creo que nos consideramos un país minero, ¿no? Entonces yo pienso que en el caso de Costa Rica esto le plantea casi como un problema existencial, ¿no? O sea, un problema existencial. Yo sé que Costa Rica tiene, como mencionaba Sergio, una prohibición de minería de tajo abierto, pero realmente estamos en una situación en que quizás una explotación minera puede curar un legado de una explotación minera artesanal. Entonces estamos, es casi como que una cuña del mismo palo es lo que nos puede sacar de la situación actual, ¿no? Otra de las cosas que quisiera mencionar es que esto tiene que ver con el ordenamiento territorial. Acuérdense que la explotación minera al final va a llegar a un proceso de cierre. El mineral es un recurso no renovable y lógicamente la gran pregunta es cuál va a ser el uso futuro de ese territorio una vez que acabe la explotación minera. Y eso tiene un costo también. Los cierres de minas a nivel mundial eh, tienen una garantía financiera que justamente garantiza de que las medidas ambientales que se vayan a aplicar en el territorio donde ocurrió la explotación minera, pues se cumplan. Y se cumplan y el terreno que de alguna forma, no como originalmente se recibió, pero por lo menos como los usuarios finales del territorio quieran tener ese territorio. Vale decir, las comunidades y la biodiversidad, que son los únicos usuarios finales de los territorios una vez que terminan los proyectos mineros. Entonces, realmente nadie desarrolla un proyecto minero para dejar un territorio abandonado o sin ninguna responsabilidad ambiental. Y tenemos que pensar en eso, o sea, tenemos que pensar en cuál va a ser el uso del territorio, siendo complejo Cruzitas, estando dentro de un corredor biológico, una zona importante, cómo vamos a hacer y cómo vamos a planificar ese cierre en algún momento, luego que se acabe el recurso, que lógicamente se va a acabar en algún momento. Entonces, esa es otra idea que tenemos que tener claro. Para todo esto que acabo de mencionar, se requiere capacidad de las personas que van a administrar, que van a hacer la fiscalización, que van a evaluar los documentos ambientales, y etcétera. Y esas capacidades no se crean de la noche a la mañana. Les digo, estoy trabajando en varios países donde prácticamente por años han estado cerrados a la minería, vetados a la minería, y cuando se comienza a llegar la inversión por X motivos, pues las instituciones no están preparadas y hay una disparidad entre, digamos, las capacidades de las empresas que llegan y las capacidades locales para evaluarse o ponerse a tono. Entonces eso llega un tiempo, no son las capacidades instantáneas, y eso es algo que tenemos que tener también en mente, ¿no? Digamos, tenemos que convencernos que esto es un proyecto probablemente a largo plazo, donde hay que crear estas capacidades a un largo plazo
que va más allá del periodo de operación de la mina, pero que también incluye el cierre y el post-cierre del proyecto minero. Muy bien, muchas gracias, Aníbal. En relación con tu comentario sobre tu condición de extranjero, creo que precisamente tu experiencia en Perú nos ofrece una perspectiva, nos permite entender el problema o los muchos problemas de otra manera, de una manera más amplia. Así que, por supuesto que se agradece definitivamente ese aporte que viene desde ese lugar. Entramos a una última ronda en la que se propone una de dos cosas. Los panelistas podrían proponernos alguna acción o hacer algún comentario final en relación con lo que les parece clave en cuanto al contexto ambiental de Cruzitas, o podrían hacer una pregunta o podrían preguntar a los otros panelistas algo que les parezca importante en este punto. Se trata un poco de redondear las ideas, de llegar un poco a una especie de cierre de la mesa, entendiendo que el tiempo es limitado, que habrá muchas cosas que se quedarán para más adelante, pero que probablemente sea importante redondear o cerrar aquello que cada uno tenía en mente y quería exponer el día de hoy. Ileana. Gracias. Bueno, yo sí que quisiera recalcar que la minería es absolutamente necesaria para el desarrollo económico y tecnológico, y el ejemplo más grande es la transición energética, donde una de las limitantes es la falta de recursos minerales para la fabricación de baterías. Que la actividad minera no es deslocalizable, que donde tenemos el yacimiento, el recurso mineral de interés económico, es producto de los procesos geológicos y que hay que realizarlo en el lugar. Este país ya de por sí tiene vedados lugares donde no se puede extraer, como son los parques nacionales y las áreas protegidas. Entonces, desde un punto de vista de desarrollo sostenible, la minería se puede desarrollar en los lugares donde no está prohibido. Los conflictos sociales y ambientales de la minería son una realidad, pero cuando se dejan a la libre, crecen de manera exponencial. Y no solo es ya personal minero, sino que entran otros grupos sociales de los que no nos gustan. Que sin instituciones expertas en la materia, y donde también los intereses económicos de grupos no permeen esas instituciones, la solución eventualmente no es fácil, no es fácil. Nosotros hemos recomendado la posibilidad de la extracción definitiva del oro. Va a seguir siendo una tentación siempre, y hay que buscar la mejor manera, lo que más le convenga al país, y manteniendo la discusión técnica, sin populismo de parte de la Asamblea Legislativa, donde hemos visto legalizar la ilegalidad en cuanto a concesiones mineras, donde se ha permitido la exportación de oro en Avangares sin tener concesiones mineras legales, que es lo que vemos ahora en las noticias, donde prácticamente eso se ha convertido en una lavandería del oro de Cruzitas. Entonces, realmente la discusión tiene que ser de altura, muy abierta, y en espacios donde se argumente con razones, reconociendo las ventajas y las desventajas que ha tenido la minería en su desarrollo histórico y a nivel mundial. Gracias. Muchas gracias, Ileana. Sergio. Otra vez estás en mute. Ahora, gracias. Ahora sí. Resumiendo quizás entonces, lo que a mí me gustaría ver en Cruzitas en este momento es una acción inmediata que elimine completamente y de forma permanente la actividad ilegal. Eso es prioridad número uno, y me gustaría ver que hubiera una campaña nacional
Estado, comunidades, organizaciones no gubernamentales, etc. A partir de ahí, entonces, una campaña de identificación de cuál es la naturaleza y la extensión del actual impacto ambiental y un programa de restauración de las condiciones ambientales de la zona afectada. Eso es las primeras tres cosas que hay que hacer en Cruzitas antes de pensar en hacer una explotación. Luego, aunque parezca contradictorio, quizá la mejor manera de proteger el medio en este momento sería mediante una explotación mixta de pequeña escala. Eso sí, siempre y cuando se den las condiciones de proteger permanentemente la zona con la policía, incrementar la capacidad que tienen las instituciones del Estado para velar por los aspectos ambientales y fiscales de la explotación. Involucrar a las comunidades es fundamental para que sean ellas las dueñas del recurso. Rehabilitar la zona impactada y una vez que se ha terminado el proceso, como lo dijo nuestro colega peruano, hay que hacer una rehabilitación total de toda la zona eh, y mantener su protección. Eh, es inevitable en este momento, creo yo, que haya extracción mineral en la zona de Cruzitas. Lo que hay que hacer es limitar el impacto ambiental, minimizarlo y ojalá mediante una estructura nueva, un marco legal nuevo, se pueda extender la riqueza que esto genera, extenderla a las comunidades aledañas, que son las que han estado sufriendo el impacto social desde hace varios años para acá. Esa sería mi lista de deseos. Muchas gracias por tu lista de deseos o propuestas, Sergio. Escuchamos a Aníbal, igual les recuerdo que es el momento en caso de que quisieran hacer alguna pregunta cruzada ya hacia el cierre de la mesa. Adelante, Aníbal. Gracias, Héctor. Perdón, Jürgen. Aquí yo pienso que mi reflexión final, y luego de repente voy a hacer una consulta, es referido a básicamente de que este es un problema que mientras más pase el tiempo va a ser más difícil de solucionar. ¿En qué sentido? En que cada día que pasa, las reservas van a ir disminuyendo, ¿no? Cada día que tenemos esta explotación ilegal, las reservas van a disminuir y la posibilidad de hacer factible una operación económica a un tercero que quiera venir van a disminuir, lógicamente. Entonces, yo quisiera transmitir de alguna forma este sentido de urgencia a los miembros de este panel, de esta conversación que tenemos acá, de que la opción de no hacer nada, que es la opción de repente quizás la actual, eh, está impidiendo una solución futura. Y eso es de alguna forma preocupante. La segunda idea que quisiera transmitir es que acá estamos lidiando con fuerzas económicas muy fuertes, ¿no? Creo que lo mencionó Emma al principio, ¿no? Que este mineral llega a Houston, llega a Miami. Al final esas redes económicas pues tienen tentáculos y van a querer seguir perpetuándose en el territorio y aprovechando la ausencia del Estado. Em, no tengo que haber visitado Cruzitas para saber eso. Yo lo veo aquí en varios proyectos donde he tenido la infelicidad de verlo con mis propios ojos, que estas redes, digamos, de economías subrepticias vienen a responder o a reemplazar lo que es la actividad estatal. Entonces el Estado se tiene que hacer más fuerte en los territorios. Y hay varias formas en que se pueda hacer más fuerte, delegando, por ejemplo, la explotación a empresas terceras que el Estado pueda fiscalizar, lógicamente pidiendo a estas empresas terceras que también tengan una política de desarrollo comunitario, de desarrollo local, donde los beneficios de esa extracción pues, se noten inmediatamente en servicios, en capacidades de salud, en infraestructura comunal, etc. Entonces, la minería no es solamente un problema, sino puede ser una oportunidad para el desarrollo territorial. Y hay algunas empresas de nivel internacional con las que yo tengo la suerte de trabajar que también tienen esa visión.
Es decir, es imposible en pleno siglo XXI que simplemente llegue una empresa a un territorio, se lleve el dinero y ahí termina la historia. Y creo que ya no es así. Las empresas están viendo la minería como una actividad no solamente donde se puedan beneficiar, lógicamente, los accionistas, pero también las comunidades. Y esa es la visión nueva que tiene la minería de hoy. Así que yo también lo veo como una oportunidad en ese sentido y quisiera quedarme con un mensaje un poquito más positivo. Para ello tenemos que cambiar un poquito el chip de, digamos, de local de qué representa la minería del siglo XXI, ¿no? Así que bueno, eso sería mi reflexión final. Muy bien, muchas gracias por la claridad además a los tres expositores en el planteamiento de sus ideas. Si no nos queda, quisiera nada más confirmar si nos queda alguna pregunta que quisieran hacerse, si alguno de los panelistas quiere preguntar algo, y si no, pues cerramos la mesa. Estamos muy bien con el tiempo previsto. Hemos sido, y agradezco eso, hemos sido respetuosos con los tiempos, así que me parece un buen ejemplo para comenzar, ¿no? Ileana tiene una pregunta, ¿te puedo pasar este? Ah, bueno, funciona. Sí, quisiera preguntarle a Aníbal, en Perú, ¿dónde se ubica la minería ilegal? ¿Ajena a la minería formal o en zonas alejadas, lejos de la minería formal o dónde? Sí, gracias por la pregunta. Sí, hay realmente dos focos muy fuertes de minería ilegal aurífera. Una es la que se ubica en el departamento de Madre de Dios, que está ubicado casi en la frontera con Bolivia y Brasil. Es una zona de minería aluvial donde se está eh, talando bosque primario para sacar, digamos, de este material de suelo que tiene depósito de oro. Si uno llega de Europa volando en un avión a Lima y vuela por la selva peruana, uno vuela literalmente 5 a 10 minutos sobre selva deforestada y es una vergüenza. Y eso es lo que se ve. Y eso va creciendo. Es un problema que es muy difícil de atajar. El otro, de ahí no hay minería, digamos, industrial, formal en esa zona. Ahí es pura minería artesanal o ilegal. Y el otro foco, que es en el norte del Perú, en zonas un poquito más auríferas, el departamento de La Libertad, donde hay minería legal, ahí han comenzado a aparecer focos de minería informal también que están compitiendo en minería subterránea incluso con las actividades formales. Incluso están llegando a querer expulsar de las concesiones mineras a las empresas formales. Y lo hacen porque tienen recursos y lo hacen porque tienen toda una economía que los respalda, ¿no? Entonces estamos en una situación bastante crítica aquí porque hemos dejado crecer el problema. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo quizás, Sí, Sergio, por favor, quiz- adelante. gracias. Una aclaración y una pregunta para Ileana. La aclaración es ese ejemplo que di inicialmente sobre una minería mixta en Nicaragua, es específicamente en el distrito minero de Bonanza, que es muy similar desde el punto de vista de condiciones climáticas, condiciones ambientales. Eh, es una operación donde hay cientos de mineros individuales que sacan el mineral y ahí mismo la empresa minera lo procesa y les paga cuotas o les paga algún tipo de participación por el oro que ellos sacan. Es un poco complicado, no es ideal, pero quizás es algo interesante para verificar. Y la pregunta para Iliana, que ahora que estás fuera de la Dirección de Geología, quizás, pero sin embargo cercana a las actividades en Costa Rica, he visto en las noticias recientemente que inclusive la Dirección de Geología quiso hacer un muestreo geoquímico, un muestreo aurífero en la península de Osa. Eh, la pregunta es directamente, ¿hay algún interés de parte del gobierno? ¿Es una política del Estado en este momento ampliar la exploración minera? ¿O
¿A qué se debió Y esa solicitud? Gracias. Gracias, Sergio, por la oportunidad. Sí, no, para nada se está pensando en extraer el oro en OSA. Es que cuando yo todavía era directora tuvimos un proyecto de identificación, de caracterización de la minería artesanal con fondos GEF. Y ahora se tiene otro presupuesto, también fondos GEF, pero es para identificar cómo es que está operando la minería ilegal, precisamente para tratar de controlar. Y este caso de OSA es muy interesante porque en Cruzita se ha mencionado que creemos un parque nacional ahí para sacar a todos los ilegales, ¿verdad? Eso no funciona y OSA es el ejemplo más claro, ¿verdad? Entonces, pero no, el proyecto que se está tratando de desarrollar ahora, que ya yo no tuve participación ni en la gestación de este proyecto, es eso, identificar y caracterizar la minería artesanal que se está llevando a cabo ahí para ver cómo se buscan alternativas para esas personas y que se dediquen a otra actividad. Más o menos ese es el interés que hay, pero es a nivel nacional. De hecho, en el proyecto que terminó el año pasado, se creó, se generó todo un plan nacional de minería artesanal que bueno, quedó en el papel, prácticamente no se está haciendo nada de lo que ahí se recomendó y prácticamente no se habla y se da más bien la tergiversación de las cosas que se están tratando de hacer bien de parte de, bueno, lo hemos visto, yo lo he visto en la prensa, no sé qué otros actores están interviniendo para esta confusión que se está generando. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Ileana. Gracias, Sergio. Aníbal, ¿tenés alguna consulta que hacer? Si no, estamos a punto de cerrar. sí, también a Eliana le iba a hacer la consulta, ¿no? Y si había llegado a hacerse algún tipo de censo de los mineros informales. Lo comento porque aquí en Perú se abrió lo que se llama el REINFO, que es un registro de mineros informales, con la idea de favorecer su formalización, valga la redundancia, en el tiempo, ¿no? Ha sido un proceso bastante difícil, digamos que no se ha logrado el objetivo de la formalización, ha llegado a un porcentaje muy mínimo, pero todo empieza con un tema de, digamos, de un tipo de censo o voluntariamente que exista un registro, ¿no? No sé si eso se favorece en Costa Rica en este momento, esa es mi consulta. Se ha hecho en varias oportunidades. En el 2006 la Dirección de Geología y Minas hizo un censo en Avangares. En años anteriores a eso había censo en OSA, pero bueno, son esfuerzos aislados porque no hay una continuidad, porque cada vez que hay un cambio de gobierno, se permite o no se permite hacer cosas, se le permite a los funcionarios, o sea, hasta se le prohíbe a los funcionarios hablar sobre temas. Entonces, no hay políticas o no hay actividades que se sostengan en el tiempo. Entonces, todos los censos, todos los esfuerzos que se hacen, al final se pierden porque no se le da continuidad y no se da el paso siguiente, que es ayudar de alguna forma a solucionar las situaciones. Entonces, pero bueno, es que, como les decía antes, cuando los temas se pueden hablar libremente, es más fácil enfrentarlos. Pero cuando hay un gobierno donde el tema minero es, decir minería es casi como decir una mala palabra, es muy difícil ser escuchados como técnicos y además ayudar a la población que está involucrada en estos temas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Ileana. Bueno, gracias a nuestros tres panelistas de esta primera mesa, a Ileana, a Aníbal, a Sergio, por exponer también de forma tan clara sus ideas. Y por supuesto se trata justamente de propiciar, de favorecer de alguna manera una cultura del diálogo a partir de estos encuentros. Esto que acaba de mencionar Ileana coincide directamente con el propósito por el cual estamos aquí esta mañana. Les propongo que hagamos una pausa, que cerremos acá la primera mesa, nos podemos tomar 26 minutos, vieron, esto está cronometrado así, antes de nuestra próxima mesa. Y muchas gracias otra vez a quienes nos acompañaron en la mesa de forma remota. Gracias, Aníbal, gracias, Sergio.
Gracias a ustedes. Con mucho Gracias, gusto. gracias con todo. Muchas luego. gracias. Buen día. Night breezes seem to